Buenos días, chiquillos, nuevamente. Ya comenzamos a grabar. Como les decía en un comienzo, hoy día vamos a continuar con lo que estábamos viendo de magnetismo. Ya hoy día me voy a concentrar en un nuevo punto, ya que es hasta lo que quiero que podamos analizar para la evaluación próxima que vamos a tener. Hoy día, como dice el subtítulo, vamos a hablar de lo que es el electromagnetismo, que es esta relación que ahora me engloba la electricidad con el magnetismo puro. Ya nosotros en las clases que hemos tenido previamente hemos hablado sobre lo que es el magnetismo, ¿cierto? Que es la propiedad de un material de atraer a otros. Hablamos de lo que eran los imanes, los polos, eh, en qué consistía todos estos elementos, pero ahora vamos a ver que no solamente los imanes pueden generar magnetismo, vamos a ver una relación nueva, ¿ya? El objetivo para el día de hoy es conocer la relación que existe entre electricidad y magnetismo, ¿ya? A modo de introducción, nosotros ya habíamos hablado en el primer semestre que cuando habían dos cargas, dos elementos cargados, entre ellos podía haber una fuerza atractiva o repulsiva, dependiendo de los signos de su carga, ¿verdad? La fuerza sería atractiva cuando las cargas son distintas y la fuerza sería repulsiva cuando las cargas serían iguales, ¿verdad? Ya también vimos la semana pasada que los imanes también pueden hacer este efecto, ¿ya? La atracción o repulsión se va a depender de la polarización del imán. Si coinciden los polos, ¿cierto? Será una fuerza repulsiva. Y si son distintos los polos, sería una fuerza atractiva. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una nueva área en la ciencia de la física que incluye o que ahora engloba todo lo que sucede en relación a la electricidad y el magnetismo. Y eso se va a llamar electromagnetismo. Lo que quiero contarles ahora es cómo nace esto. Esto fue un buen accidente. El experimento de Oersted, un accidente, así lo coloqué. ¿Por qué? Porque fue una casualidad, ¿ya? En 1820, Hans Christian Ørsted va a hacer su clase. Como ustedes pueden ver el dibujo, él es un profesor y lleva estos elementos a la sala. Tiene su grupo de gente con el que va a hacer su clase y en ese momento él estaba hablando, estaba trabajando el tema de la corriente, ¿ya? Y por accidente descubrió que la corriente eléctrica también tenía propiedades como lo hacía el imán, o sea, era capaz de atraer cosas. En su clase, él tomó una pila, ¿ya? Colocó dos enchufes, los unió, ¿verdad? No sé si ustedes logran apreciar aquí el dibujito que hay como una especie de un pilar que está envuelto, ya se ve envuelto en alambre, y él colocó la unión de esos cables dentro de la pila y él dejó una brújula encima, ¿ok? ¿Qué pasó? Cuando él conectó el circuito, se fijó que la brújula comenzó a sufrir una desviación. Lo normal en la brújula es que hubiese apuntado al norte, como lo hacen todas las brújulas. Pero cuando él conectó este circuito que él llevó a la pila, la aguja cambió de dirección. Y en vez de ir al norte como debía estar antes, en vez de mantenerse normal, giró perpendicularmente al alambre. Entonces él se percató de que del momento en que él conectó a la pila, a la batería, a la FEM, ¿verdad? A la fuerza electromotriz, al elemento que le da que comience a circular la corriente, la brújula cambió de posición. Acá, con otro dibujo. Esto es lo que él vio. Cuando el circuito estaba abierto, o sea, cuando él aún no había conectado la pila por los dos extremos, ¿cierto? Por la parte norte y sur, o por la parte positiva y negativa, la aguja de la brújula se mantenía normal, norte-sur, sin problema. Pero cuando él conectó ambos extremos a la pila, o sea, cerró el circuito,
permitió que la corriente circule, se fijó que la aguja se puso perpendicular, como está acá abajo. Se desvió. Por lo tanto, quedó como O. ¿Y cómo lo volvió a probar? Abrió el circuito de nuevo, desconectó la pila. Y al desconectar la pila, al interrumpir el paso de la corriente, la aguja volvió a la posición inicial. Y luego dijo, ok, voy a volver a probar, voy a volver a enchufar la pila. Y nuevamente se produce este cambio. Entonces, cuando el circuito estaba abierto, la pila no estaba conectada, la orientación de la aguja era norte-sur como corresponde. Pero cuando él cierra la pila, la enchufa, conecta, cierra el circuito, se produce esta variación. Por lo tanto, ¿qué empezó a hacer después? Él empezó a cambiar de posición la pila, pensando que eso iba a ser lo que trajera el movimiento. O dijo, a lo mejor es la posición de la pila la que hace la diferencia. Pero no, cambió la pila, pensando, o sea, invirtió el orden. Si antes enchufó un lado al norte, un lado al sur, ahora lo dio a vuelta y enchufó al revés, pensando que con eso iba a hacer que la corriente cambiara de dirección y que la brújula no girara, porque esto para él fue algo extraordinario. Estaba en vivo, lo vio, ¿qué hago? ¿Cómo, qué pasa acá? Es algo nuevo. Por lo tanto, tuvo que empezar a jugar con las distintas variables a ver si encontraba una respuesta. Cuando hace este cambio, la aguja nuevamente hace el cambio. Por lo tanto, tomó y se dio cuenta, esto después obviamente él lo levantó, ya lo abre al mundo, escribe, detalla lo que ocurrió en la clase, lo que observó y prueba que una corriente eléctrica podría actuar como un imán. O sea, tendría las mismas propiedades de llamar un objeto y atraerlo hacia sí, originando desviaciones en la aguja magnética. Por lo tanto, este experimento, este accidente que él tiene, es la primera vez que se ve una relación entre electricidad y magnetismo. Y él establece, una corriente eléctrica es capaz de producir un efecto magnético. El hecho de que esto haya pasado se le conoce como el efecto Oersted. O sea, el hecho de que una corriente eléctrica que está circulando por un conductor logre desviar una aguja de una brújula o atraer objetos y imantar a otros, es porque se está hablando del efecto Oersted. Como él hizo el descubrimiento, se le atribuyó a él este efecto. Por lo tanto, es primera vez que ya no solamente el magnetismo era un tema relacionado a los imanes y era algo aislado, sino que ahora también sabemos que puede ser producido por una corriente eléctrica. Cuando él se da cuenta de lo importante que esto, divulga el resultado y comienza a atraer a otros científicos de la época. Algunos paralelamente comenzaron a trabajar, como fue el caso de Anne-Marie Ampère, ¿ya? Que ella después también levanta una ley Ampère que vamos a ver a continuación. Luego, otras personas que empezaron a trabajar desde otras veredas, ¿verdad? Llegan a la misma conclusión. Es decir, que una corriente eléctrica puede producir un campo magnético y nace lo que hoy conocemos como el electromagnetismo. ¿Ya? El electromagnetismo, chiquillo, es algo que, como ustedes pudieron apreciar, no es tan antiguo, ¿ya? Es de 1800, entonces no es tan viejo, es algo que está haciéndose, pero requiere de una matemática muy compleja, ¿ya? Yo estuve viendo mis cuadernos, mis textos de la universidad cuando trabajé esta materia y efectivamente son con integraciones múltiples, ¿ya? Con hartas integrales. Y es un tema que ustedes todavía no han visto porque lo van a ver los que estudian una ingeniería o una matemática más avanzada. Entonces lo que yo hice fue hacer lo mismo que hicieron estas personas, llevaron los resultados de su matemática, de su creación, a una fórmula, a una expresión. ¿Ya? Y vamos a hablar ahora del campo magnético creado por una corriente, cuando ya sabemos que este fenómeno existe. Entonces dice,
un conductor eléctrico cargado, una carga que esté moviéndose o una corriente, cualquiera sea, crea un campo magnético en el espacio que lo rodea. En este caso yo tengo una varilla, ¿verdad? Esta varilla que está aquí es un pedazo de fierro, un alambre, ¿verdad? Que está siendo cargado y que si ustedes pueden ver a su alrededor gira el campo magnético. Gira el campo magnético a través de él. Por lo tanto, vamos a decir que la corriente eléctrica induce. Esta palabra es importante porque nosotros vamos a hablar de inducción, ¿ya? Campo inducido. Campo magnético inducido por, ¿ya? Esa es la intensidad que nosotros vamos a calcular. Entonces, el campo magnético se va a mover circularmente alrededor de los objetos que estén generando la corriente. Esto es súper importante. El movimiento que tiene el campo magnético es circular. Describe círculos concéntricos. Si se fijan, está uno dentro del otro. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Porque hemos hecho solamente una presentación de ciertos conceptos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de avanzar? No, profe. ¿No? Gracias, hija. Entonces, nosotros vamos a ver que hay algunas fórmulas que van a empezar a nacer, pero estas fórmulas van a depender del elemento conductor que yo esté trabajando. Vamos a ver que hay distintos tipos, ¿ya? ¿Qué es lo que tomé yo para comenzar? Un alambre normal, ¿ya? Entonces aquí me dice, la intensidad de inducción magnética. Esta frase es lo mismo que yo puedo decir, calculemos el campo magnético. Recuerden que B vector representa el campo magnético. Entonces, como decir campo magnético no suena tan elegante, podemos decir que la intensidad de la inducción, porque estamos diciendo que ya el campo no se produjo por un imán, sino que hubo una corriente que está permitiendo, está induciendo, no se toca con el objeto, pero está permitiendo que exista. Dice, es inversamente proporcional, o sea, está dividido, eso significa a la distancia entre el alambre conductor y el punto donde se desea medir. Entonces, si ustedes se acuerdan de las primeras clases, la fórmula de campo magnético era la fuerza que se estaba aplicando sobre la carga que generaba por la rapidez con que la carga se movía. Esa fórmula era en relación al campo magnético que era producido por un imán, ¿cierto? Por una carga que estaba aislada. Pero ahora estamos hablando de corriente, de muchas cargas en circulación. Esta fórmula que está aquí representa el campo magnético generado o creado por una corriente eléctrica en un conductor lineal, como el que está aquí en un alambre. Si ustedes pueden ver, el campo magnético gira alrededor del alambre. Y vamos a definir los elementos. I es intensidad de corriente, que se mide en amperes. R es el radio o la longitud del conductor, ¿verdad? La distancia a la que se esté observando. 2pi es la relación que tenemos por el hecho de que esta da una vuelta circunferencial. Y nos aparece una nueva constante. Si ustedes recuerdan lo que vimos de fuerza eléctrica, campo eléctrico, energía y diferencial de potencial, todos incluían una constante de permitividad, que era K, ¿se acuerdan? Permitividad eléctrica, que está dado por 9 por 10 a la 9. Ahora tenemos una nueva constante de permitividad eléctrica, que se llama mu sub 0, y es la constante de permitividad magnética. Y vale, cuando yo trabaje una fórmula, debo reemplazar por este número. 4pi por 10 a la menos 7.
Ese es el valor de la constante de permitividad magnética. La unidad de medida es Tesla por metros sobre amperes. Tesla por metros sobre amperes. Esa es la unidad de medida de la constante, porque el campo magnético se mide en teslas. Ya recuerden que nosotros ya habíamos trabajado la unidad de medida. Pronto vamos a ver que el Tesla también se puede ver como un Weber sobre un amper, pero vamos a introducir lo que es la medida del Weber, ¿ya? Pero es súper importante que hay un detalle, no menor, que la intensidad en un conductor rectilíneo es muy baja. Por lo tanto, tiene que haber alguna forma de maximizar esta intensidad de campo. Y vamos a darnos cuenta que es por la forma del conductor lo que va a hacer que sea el campo distinto. La ley de Ampère, que fue la que postuló esta primera fórmula, permite determinar de manera simple los campos magnéticos que se producen en distintas configuraciones, en distintos tipos de conductores. Entonces vamos a repetir. El campo magnético se visualiza como círculos que giran alrededor del alambre. Por lo tanto, salvo que sea la misma distancia, la intensidad del campo va a variar según nos alejemos o acerquemos al alambre. Si estoy más lejos del alambre, mi radio de distancia aumenta, sentiré de menor manera que si estuviera al lado del conductor. Siempre tienen que hacer esa asociación. ¿De qué manera se percibe más intenso mientras más cerca estoy del conductor? ¿Ya? Acá tenemos un nuevo conductor, solo que ahora ya no es un alambre recto, sino que este alambre recto se unió formando una circunferencia, lo que nosotros vamos a llamar como una espira. El campo magnético creado por una espira cargada viene dada por esta expresión que está acá arriba. La volvemos a leer. I es intensidad de corriente que se mide en amperes. R es el radio de la espira, que se mide en metros. N es el número de vueltas que tenga la espira. Si en vez de hacerlo de una circunferencia, yo me di una vuelta como un resortito, ¿cierto? Como un rulito, y tengo 2 vueltas, ocuparé 2. Y mu sub 0, que es la constante de permitividad eléctrica. Si ustedes se fijan abajo me aparece 2R, que es lo mismo que yo considere el diámetro de la espira. Son sinónimos, ¿ya? El campo magnético que rodea a la espira, ¿cierto? Se concentra en el interior, o sea, donde hay mayor intensidad es en el centro de la circunferencia. Pero esta es la forma como el objeto se va moviendo. Fíjense, esto va haciendo esta vuelta, esta vuelta, esta vuelta, esa. Gira alrededor de cada elemento. Recuerden que siempre yo giro de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur. ¿Ya? Pero hay otra forma de también colocar en vez de que sea en una vuelta o en pocas vueltas en una espira. Existe la bobina. La bobina de Tesla fue uno de los experimentos con el que él también empezó a probar esta información. Y una bobina consiste en amarrar a un cilindro un alambre muchas veces. Si no me gusta la palabra bobina, también le puedo llamar solenoide. Esta es la fórmula para calcular el campo magnético cuando el elemento cargado que transmite la corriente es un solenoide o una bobina. Mu sub 0, constante de permitividad eléctrica, que ya dejamos, voy a devolverme acá, ya dejamos anotada aquí. Este es el valor constante y siempre es el mismo. Siempre es el mismo. 4pi por 10 a la menos 7. Entonces tengo constante de permitividad. N es el número de vueltas que tenga el alambre.
Yo debo conocer este dato para poder saber sobre cuántas está girando, intensidad de campo y la longitud de la bobina. Entonces, un solenoide es un alambre que se enrolla en un cilindro, como yo les decía, como la bobina de Tesla. Muchas espiras forman una bobina. Entonces, una espira, una vuelta. 2 espiras, 2 vueltas. 5 espiras, 5 vueltas. Muchas espiras juntas forman una bobina. Y la bobina permite obtener un campo magnético uniforme porque está haciendo el mismo campo en cada espira, por lo tanto hace que esta situación se mantenga constante. Nuevamente fíjense que aquí, y atención acá el dibujito yo lo había puesto el norte y el sur, ¿cierto? Y ustedes tenían que analizar que hacía esta vuelta. Siempre se mueve el campo magnético del norte hacia sur. Acá invertí el orden. Pero no importa dónde esté el polo norte o el polo sur, porque siempre sabemos que el campo se mueve desde el polo norte hacia el sur. Se hace esta vuelta. Y acá abajo hace esta vuelta. Y finalmente tenemos otro tipo de elemento que está conduciendo la corriente, que es un toroide. ¿Ya? Un toroide es un alambre que se enrolla formando un anillo, ¿ya? Un anillo con volumen, con relieve, por así decirlo, ¿ya? Entonces, es un alambre que se enrolla alrededor de una especie de cilindro unido. Si ustedes se fijan, el alambre, ¿cierto? Se va enrollando alrededor de es como una donita, ¿ya? Que tiene a su alrededor, ¿cierto? El alambre por donde va circulando la corriente y se mueve así, circularmente, circularmente. Profe, Dígame. entonces es como una bobina, pero uniendo sus extremos. Exactamente, es una cosita así. Es como porque Ok. la bobina ve que queda como abierta en un sentido, o imagínense el tubo de confort, por ejemplo, ¿cierto? Con el cable Ujú. enrollado. Esa es una bobina. Si tú tomaras esto y lo unieras, haces un toroide, Ok. ¿sí? Y si ustedes se fijan, la fórmula es muy similar. Acá estamos hablando de la longitud, ¿verdad? Porque estamos diciendo que la bobina está extendida. En cambio, acá en el toroide, del momento en que armamos una circunferencia, tenemos que ser capaces de traducir que ya no tengo algo recto, sino que lo tengo circular. Por lo tanto, hablo de perímetro. Por eso dice 2pi por r. El perímetro de la figura es lo mismo que la longitud si estuviera estirado. Entonces tengo intensidad de corriente, ¿cierto? Abajo tengo 2pi por r, que es el radio, o si prefiero ver el perímetro del toroide, la cantidad de vueltas que dio el alambre por la constante de permitividad. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer ciertas me di cuenta de este detalle. Todas estas fórmulas hablan de una constante de permitividad magnética al vacío, porque tiene que haber un valor original que me permita ir analizando esta información. Esta constante de permitividad no es que a alguien se le ocurrió y dijo, yo creo que debiera ser esta cifra, sino que como les decía en un comienzo, tanto Tesla como Anne-Marie Ampère hicieron estudios y elaboraron una matemática muy elevada, muy compleja, y lograron determinar el valor de esta constante, así como el campo eléctrico, la fuerza eléctrica tenían una constante de permitividad eléctrica al vacío, ¿cierto? Sin elementos que lo entorpecieran, ¿cierto? Uno dice, no hay roce, no hay nada externo que pueda interrumpir. Eso significa que esté al vacío, como que se aísla la constante para que esto funcione uniformemente. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer de qué manera se me está presentando el elemento que transporta la corriente para poder saber la forma de su campo. Todos comparten, todos, ya sea el toroide, la bobina, la espira o el alambre recto,
que el campo magnético se mueve circunferencialmente. Todos comparten lo mismo. Todos comparten la misma constante. Todos comparten la presencia de la intensidad de corriente, porque esto es vital. Yo debo saber la intensidad de corriente. Y pregunto, ¿y si no me la dijeran? Yo debo recordar cómo determinábamos la intensidad de corriente. Si la intensidad de corriente, si ustedes mal no recuerdan, era cuánta carga estaba circulando en un determinado tiempo. Entonces, no necesariamente mis problemas van a decir la corriente eléctrica es de 5 amperes. A lo mejor yo tendré que analizar la información. Se observó que circularon, no sé, 2000 coulombs en un minuto. Ah, entonces debo ser capaz de determinar esta intensidad de corriente. Y esto nos abre una nueva pregunta. ¿Y qué pasará si la intensidad de corriente está en términos de la resistencia o del voltaje? Porque nosotros ya vimos por la ley de Ohm que estas relaciones se conjugan. Entonces, estamos abriendo una nueva vereda, una nueva ventana a algo que ya es conjunto. Magnetismo y electricidad no son aislados, sino que van a ser conjugados. Yo los voy a poder juntar en una nueva forma de expresar, que es con lo que vamos a continuar posterior a la prueba. Voy a hablar de fuerza magnética. ¿Qué pasa cuando tengo un inductor? Vamos a establecer nuevas relaciones en términos de estas primeras expresiones que estamos construyendo. Pero por hoy día, yo quería que nosotros viéramos lo que consiste el electromagnetismo. Voy a dejar de compartir para que podamos hacer el cierre. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy día trabajamos lo que es el electromagnetismo, como la relación que existe entre la electricidad, que es capaz de inducir, de provocar, de crear, de generar un campo magnético. Ya antes se pensaba que era solo para los imanes, y ahora se prueba por este accidente, ¿cierto? Por esta casualidad, se descubre, queda de manifiesto lo que siempre estuvo, ya solo que no se había podido observar hasta este feliz accidente que tuvo Ørsted y que puede determinar, levanta la teoría, crea, dice, mira, ¿sabes que yo observé esto? Veamos si es así. Y otro grupo de científicos también comenzó a desarrollar la misma idea y concluyen en lo mismo, que la electricidad es capaz de generar un campo magnético, lo que abre una nueva puerta a una nueva área de estudio. ¿Ya? Nosotros ya vimos, ya sabíamos de antes, ¿cierto?, que el campo magnético es esta región alrededor de una carga estática sin movimiento o en este caso de un conductor que está transmitiendo la corriente. El campo magnético siempre es perpendicular, gira alrededor, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver después que vamos a trabajar con el espacio, los 3D, ¿ya? X y Z, los 3 ejes, y vamos a ver cómo la onda, y después esto se abre a un nuevo mundo. Nosotros en primero medio hablamos alguna vez de una onda electromagnética, el estudio que hizo Maxwell, y Maxwell estudió ondas electromagnéticas, y él se dio cuenta que cuando la corriente circulaba, producía un campo magnético alrededor, pero fue paralelo a esto, fue en la misma época. Por eso que algo como que uno dice, son cosas aisladas, pero no, van muy de la mano, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda antes de cortar la grabación. ¿Anybody?